Bien, bienvenidos todos a su clase de hoy, 22 de febrero del 2021. Y vamos a continuar con el tema de termodinámica. Entonces, nosotros ya habíamos definido lo que era el trabajo. Entonces, el trabajo realizado por un fluido en contra de la presión exterior y al pasar de un volumen 1 a un volumen 2, yo lo puedo calcular con la siguiente expresión. Trabajo es igual a presión por delta volumen. Yo les había mencionado que en mi caso personal yo lo identifico con una B y una rayita en la mitad cortada para que quede claro que es diferente a velocidad. Pero hay libros que lo van a encontrar el volumen sin la rayita en la mitad. Y habíamos también definido cuáles eran los valores, la última clase de la caloría. Una caloría es igual a 0.427 kilopondios. Y la caloría también es igual a 4.186 joules. Algo habíamos revisado y en esa continuidad de conceptos tenemos a la primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley de la termodinámica habla del calor, del trabajo y de la energía interna, el cambio, el delta B. Entonces, se expresan en las mismas unidades de energía y el calor que entra al sistema es positivo cuando entra en el sistema desde el exterior. Ya esas puntualizaciones es importante anotar. El calor es positivo si entra en el sistema desde el exterior. Habíamos hecho un grafiquito y habíamos mencionado que este es un sistema. De manera tal que el calor, el Q que entra del sistema es positivo o se considera positivo cuando entra desde el exterior. Y el trabajo es positivo cuando el trabajo sale del sistema. O cuando el trabajo es realizado por el sistema. Entonces, en función de esto, entramos a ver el tema del calor específico de los gases. No habíamos revisado con ustedes tampoco la expresión del primer principio de la termodinámica, ¿no? Entonces, la primera ley de la termodinámica se puede expresar justamente diciendo que calor menos el trabajo es igual a delta U o la variación de energía. Entonces, la energía calorífica producida y equivalente es exactamente a la energía transformada. Entonces, nuevamente, si en el sistema se introduce una cantidad de calor y esta produce el trabajo al exterior, entonces, si Q es mayor que W, la diferencia de Q menos W permanece en el sistema. Entonces, el calor
En términos generales, se considera positivo si entra en el sistema desde el exterior. Y el trabajo se toma como positivo cuando el trabajo sale del sistema. Estas consideraciones son fundamentales. ¿Qué pasa con el calor específico de los gases? Aquí hay una relación muy importante, porque tenemos el calor específico con presión constante y tenemos el calor específico a volumen constante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en términos generales, todo el calor que se suministra a un gas a volumen constante se invierte en incrementar la energía interna de las moléculas. Y claro, si se calienta el gas a presión constante, la energía calorífica suministrada no solo se invierte, sino que además aumenta la energía interna de las moléculas. Entonces, el calor específico de un gas a presión constante lo represento con las siglas CP. Esto significa el calor específico a P constante. Y las siglas CB es calor específico a volumen constante. Esto por favor tomen en consideración, porque la diferencia de ambos está justamente relacionada a la masa atómica, que es representada por la letra M. Entonces, ¿cómo queda esa expresión en la cual se relaciona los calores específicos con presión constante y a volumen constante? CP menos CB es igual a RM. Donde M es la masa atómica. Y R ya sabemos que es la constante universal de los gases. ¿Cuáles son las unidades de calor específico a presión y a volumen constante? Calorías sobre gramos. Calorías sobre gramos. Calorías sobre gramos. O kilocaloría sobre kilogramo. Y por grado centígrado, perdón, y por grado centígrado. Aquí estoy obviando, ¿no? Los grados centígrados. O kilocalorías sobre kilogramo sobre grado centígrado. Entonces, aquí un poco nos recordamos a lo que es la teoría cinética de los gases. Entonces, hay gases monoatómicos y gases biatómicos.
De manera tal que, por ejemplo, los gases monoatómicos son el helio, el neón y otros más, ¿no? Entonces, para los gases monoatómicos, pregunto, ¿puedo borrar la pizarra en la parte superior? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Melissa Ruano, ¿puedo borrar la pizarra en la parte superior? Melissa Ruano. Vamos a dejarlo hasta ahí y borrarlo. Ya, entonces, para el tema de los gases monoatómicos, ¿cómo se calcula estos valores de CP y CB? En los gases monoatómicos, el CB es igual a 3 medios de RM. Y el CP, el calor específico a presión constante, es igual a 5 medios de RM. Mientras que para los gases diatómicos o diatómicos, como por ejemplo el nitrógeno, el mismo oxígeno, ¿no? Entonces el CB se lo va a calcular a 5 medios RM y el CP a 7 medios de RM. Donde ustedes ya saben que la masa está dada en gramos mol. Esas son las unidades, la masa. Hay una relación importante también entre calor específico a presión constante y volumen constante. Entonces, ahí se lo designa con la letra alfabética gamma. Entonces, gamma es una relación entre calor específico a presión constante dividido para el calor específico a volumen constante. Gamma es igual a CP sobre CB. Y como bien ustedes habrán notado, entonces este gamma es adimensional. Este gamma es adimensional. Porque ya nosotros habíamos revisado hace pocos minutos antes, el CP y el CB pueden estar dados en calorías sobre gramos por grado centígrado o kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados. Lo mismo sucede con el calor específico a volumen constante. Entonces, en el momento en que yo ejecuto esta relación de gamma, simplemente tengo un valor adimensional. Entonces, normalmente en los gases monoatómicos, voy a anotarle por aquí, en los gases monoatómicos, este gamma es igual a 5 tercios. Que si usted divide 5 para 3, significa que el gamma para los gases monoatómicos es 1.67. Mientras que para los gases bioatómicos, el gamma es 7 quintos.
Y 7 dividido por 5 le da a 1,40. Estas constantes o estos valores es importante recordar. ¿Por qué? Porque en los problemas, por ejemplo, le pueden solicitar que usted calcule el calor específico a presión constante o a volumen constante y dependiendo del gas, mucho ojo. Por eso es que yo estoy anotando estas relaciones. Dependiendo si el gas es monoatómico o diatómico, usted acude a las respectivas fórmulas de los cálculos de calor específico a presión constante o a volumen constante. O si le dan, por ejemplo, el gas, usted a partir del gas y de la masa del gas, de una mol, de 1 gramo de gas, usted puede calcular, por ejemplo, también el calor específico, ¿no? Porque la R ya saben que es constante. O directamente de la relación de gamma, usted también puede calcular el calor específico a presión constante. Porque ya se lo ha definido, ¿no? Que para gases monoatómicos el gamma es 1,67 y el gas diatómico 1,40. Entonces, ¿qué más tenemos que saber con respecto a la termodinámica? Ya ahora sí vamos a entrar en materia de qué ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, entradas de calor y un volumen constante. ¿O qué pasa cuando tengo entradas de calor en un sistema y tengo una presión constante? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Y de ahí veremos las transformaciones a presión constante, a volumen constante y a temperaturas constantes. Y la diferente forma de calcular. Calcular el trabajo o calcular el calor, ¿no? Bien, por favor, indiquen si es que se puede borrar la pizarra o si ya todos copiaron. A ver, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, Sony? ¿Ya es posible borrar la pizarra? ¿O alguna pregunta que tengan hasta aquí? Miss, todavía no borra, espérame un momento. Jonathan Flores, por favor, indique si ya por su lado ha terminado de copiar. Buenas noches, ya le voy a hacer cálculo. Bien, voy a borrar la parte de abajo. Vamos a usar esta, vamos a borrar esta parte. Entonces, cuando yo tengo en un sistema entrada de calor a volumen constante, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Hay un incremento de la energía interna de las moléculas. Un aumento de la energía U molecular. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo el mismo sistema y entra calor
presión constante. Entonces, la energía calorífica no solo se va a invertir en incrementar el delta U, sino que además va a producir un trabajo mecánico, porque se va a dilatar el gas en cuestión. O sea, ya no va a permanecer con este volumen, ya se va a dilatar. Eso es lo que habíamos visto hace varias clases atrás. Y entonces va a vencer la presión constante del exterior y yo voy a tener la relación de que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Entonces, CP va a ser mayor que CB. Si estos sistemas tratan de un gas perfecto con una masa atómica M, la diferencia de los calores específicos normalmente también va a estar dado en las mismas unidades. Calorías sobre gramos por grado centígrado. Que esa es la explicación de la expresión que acabábamos de borrar, ¿no? Que CP menos CB es igual a R sobre M. Ya hemos hablado del gamma y ya hemos definido los valores. Entonces vamos a entrar a lo que corresponde a la transformación a presión constante. Todas estas transformaciones, señores, van a dar lugar a unas curvas. Entonces, la curva que se genera cuando yo tengo una presión constante se le denomina isobárica. Isobárica. Entonces, esa curva isobárica se caracteriza por tener una masa cualquiera, una masa M de un gas que se calienta, pero se mantiene constante la presión. Entonces, ¿cómo queda ese primer caso? Ese sí lo queremos ver. La transformación a presión constante, llamada isobárica. Entonces, para calcular, ya son las 8. Bueno, con esto avanzamos porque están los otros alumnos entrando. El calor se lo puede calcular con la masa por el CP y por el delta T. Este delta T ya nosotros sabemos que es la temperatura. El T final menos el T inicial, o el T2, U es igual a MCP T2 menos T1. Por otro lado, el delta U, que es la energía interna, cuando tengo la presión isobárica, lo puedo calcular como MCB delta T. Entonces, sustituyendo estos valores,
yo voy a tener que, al principio dijimos, trabajo es igual a Q menos delta U. Miss, ¿puede bajar un poquito la cámara que no se me va? Miss, puede bajar la cámara un poquito, por favor, gracias. Ya, disculpe. Ya, ahora sí. Entonces, esta ecuación la vimos al inicio. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es reemplazarla sencillamente. Entonces, voy a decir que el trabajo es igual a MCP delta T menos masa CB delta T. Entonces, las constantes, el factor común lo agrupo. M delta T, abro paréntesis, CP menos CB. Estoy sacando solo factor común. Entonces, finalmente, esto va a quedar que el trabajo es igual a la masa del gas por T2 menos T1, y eso multiplicado por la diferencia del calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante. Bien, alumnos de otra clase ya están entrando. Por favor, prendan sus cámaras para hacer la toma del curso. Prendan sus cámaras, por favor, para hacer la toma del curso. Vamos a quedarnos hasta ahí. Hemos cerrado con 18 participantes. ¿Quiénes son esos 18? Carlos Balón, Carlos Macías, Deira Castillo, Dara Peñafiel, Omar Desiderio, Yanina Carpio, Héctor Cauja, Jonathan Flores, José Bajaña, Jocelyn Chiriboga, Mayra Romero, Michelle Olvera, Sonia Ra, Vanessa Espinosa, Xiomara Figueroa, Zulay Alejandro y Melissa Ruano. Bien, vamos a dejar hasta ahí y mañana continuaremos con el tema de el caso de los isotermas y los isocóricos, ¿no? Ok, Miss. Bien, gracias. Ingeniera, un ratito te que cierre la clase para hacerle captura a la. No terminé de copiar. Listo. A ver, ahí está la captura. Se activen volumen que dejan ver. Ya hicieron la captura. Sí. Bien, cortamos. Ya copiaron para abandonar ya esta conexión. Copiaron, por favor. Sí, Miss, ya está. Miss, ya está, Miss. Ya la copiamos, Miss. Todos los demás copiando. ¿Ya han copiado? Sí, por favor, confirmen para abandonar la conexión. Sí, ingeniera, ya está copiado. Sí, Miss. Ya, listo. Ya, muchas gracias. Nos vemos Copiado, copiado. mediante. Gracias. Mañana